Muy buenas tardes. La Facultad de Turismo y Gastronomía y el Cuerpo Académico Alimentos, Cultura y Sociedad les damos la más cordial bienvenida al seminario, a la mesa, Reflexiones en torno a la cultura de los alimentos 2026. Antes de iniciar la primera conferencia de este ciclo, es importante que ustedes sepan que el hilo conductor de este seminario es la temática Gastronomía Sostenible, Salud e Inclusión. Y en este sentido es que hoy tenemos para ustedes la primera conferencia de este ciclo, la conferencia magistral denominada Alimentos Fermentados, Evolución, Gastronomía y Salud. En dicha conferencia se hablará, entre otras cosas, de algunas bebidas y alimentos fermentados tradicionales que forman parte del patrimonio gastronómico de México y que por alguna razón se han ido excluyendo de la alimentación en gran parte de la población de mexicanos, pese a que son nutritivos, saludables y sostenibles. Y para compartir esta conferencia magistral, nos honra con su presencia el doctor Agustín López Munguía Canales, quien es ingeniero químico por la Facultad de Química de la UNAM, maestro en Ingeniería Bioquímica por la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y doctor en Biotecnología por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. Actualmente, él se encuentra adscrito al Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos, del cual ha sido coordinador de docencia y secretario académico. Cuenta además con una larga trayectoria en el ámbito de la producción científica y, bueno, uno de los temas que él desarrolla en su investigación es aplicación de enzimas y ha publicado más de 150 artículos en revistas arbitradas, una decena de patentes, varios libros de texto y ha dirigido a cerca de un centenar de estudiantes en todos los niveles. Además, imparte cursos a nivel licenciatura y posgrado en el área de biotecnología alimentaria. Destaca su actividad como en divulgación de la ciencia, con especial énfasis en los alimentos. Actualmente es investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Agustín, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Basilisa. Gracias por la invitación a participar con ustedes en este ciclo, en este seminario de conferencias. Y pues sin más preámbulo, no sé si se ve mi pantalla. ¿Me confirmas, Basilisa? Sí, se ve. Ya está. Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, pues decía, muchas gracias. Y desafortunadamente, el tema es tan amplio, o afortunadamente, que normalmente acabo corriendo con la cantidad de cosas que me gustaría compartir con ustedes, temas, ¿verdad? Anécdotas. Entonces, bueno, pues le he pedido a Basilisa que me haga saber cuando ya estemos sobre el tiempo. Pero bueno, como verán ustedes a lo largo de los siguientes minutos, es tan vasto y con muy diversos enfoques que podemos abordar este asunto de los alimentos fermentados. Y bueno, particularmente para ustedes, por el ambiente académico en el que se encuentran, pues traté de dar un poco el énfasis a aspectos gastronómicos, pero sin quitar la importancia al impacto que, como mencionaba Basilisa en la presentación, tienen los alimentos fermentados en la salud. Y un poco hablar de evolución, porque esto nos ayuda a entender cómo llegamos a la situación en la que nos encontramos, para bien y para mal, ¿sí? Entonces, bueno, sin más preámbulos, empezamos con la temática que he preparado para ustedes. Y en realidad, pues, si definiéramos la disciplina que predomina en la plática, pues yo diría que es la microbiología, ¿verdad? Aunque, pues esto es difícil decirlo, pero definirlo, porque pues vamos a hablar también pues de bastante bioquímica, vamos a hablar también de pues la misma evolución, y quizá la parte más impactante, por eso digo que es la microbiología, pues tiene que ver con nuestra relación con el mundo de los microorganismos, ¿verdad? Y no me voy a adelantar, pues
a por qué titulé este libro que publicamos hace relativamente poco aquí en la Academia de Ciencias de Morelos, como Los microbios y yo. Pues es un poco el tema. Seguramente por las noticias actuales tienen en mente, ¿verdad?, cifras cuya magnitud no alcanzamos a apreciar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que exista 1 billón de galaxias en el universo, ¿no? Pues es un número que nos maravilla, nos deja verdaderamente asombrados, pero pues que simplemente pues no nos cabe, ¿verdad? No son cifras que manejemos de manera común en nuestra vida, ¿no? Y lo menciono por diversas razones. En primer lugar, por este universo en el que nos encontramos inmerso y desde donde pues hemos logrado entender esto, ¿no? A pesar de que, hablando pues de grandes cifras, pues unas que sí ya podemos más o menos ponderar, pues es el hecho de que hace 13.800 millones de años, pues aparentemente aparece en nuestro universo, ¿no? La Tierra, 4.500 millones de años, y como vamos a hablar de microorganismos, pues los albores de la vida en el planeta, en nuestro planeta, pues datan de 3.500 millones de años. Esto, pues ya nos marca una diferencia con los dos datos anteriores, pero lo que sí es radicalmente diferente, pues es que ahora sí, apenas hace 600 millones de años aparecen sistemas de vida más compleja, más que la vida unicelular de los microorganismos, y solo 2 millones de años se refieren a pues, el desarrollo de los homínidos, ¿verdad? Donde se encuentra Homo sapiens. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que nos encontramos en un mundo que en realidad invadimos, ¿verdad? El mundo de los microorganismos. Si vemos estas diferencias de tiempo, pues así como hoy en día, pues la especie humana es acusada de estar invadiendo el medio ambiente, afectando la naturaleza, pues si nos remontamos a esta larga historia de vida, entre comillas, en nuestro planeta, pues debemos reconocer que este mundo pertenecía a los microorganismos. Otro punto importante que debe estar en nuestra reflexión, en nuestras consideraciones, es que la ciencia ha permitido, así como establecer estos datos de los que acabamos de hablar, también algo mucho más importante que cambió radicalmente nuestra consideración de quiénes somos en este planeta, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que hace apenas, no sé, 200, 300 años, pues se pensaba que éramos el centro del universo, que la Tierra era el centro del universo y que el ser humano el centro de la creación. Hoy sabemos, como empezó la plática, que somos apenas una entre miles de millones de planetas, de galaxias, y que el ser humano es una especie muy compleja, ¿verdad? Sí que lo somos, pero que no fuimos objetos de una creación, sino que somos parte de una evolución. Como tal, entonces, pues este papel, ¿verdad?, antropocéntrico con el que generalmente nos hemos manejado, pues estaba muy equivocado, ¿no? Y sí esto es importante a la hora que reflexionamos, pues, nuestro papel en el planeta, ¿no? En este pequeño lapso de algunos cuantos miles de años, 2 millones de años, se dieron cambios radicales que es importante recordar y tomar en cuenta cuando queremos hablar de alimentación y queremos hablar particularmente de alimentos fermentados, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que, de acuerdo con un grupo de antropólogos muy reconocido de la Universidad de Harvard, Richard Wrangham en particular, este hecho que, bueno, desde luego reconocido por los antropólogos de que hace apenas 2 millones de años, cambió
radicalmente nuestra manera de alimentarnos, y este cambio coincidió con el dominio del fuego y con el aprender a cocinar. Entonces, lo que plantea este grupo es que aprender a cocinar nos hizo humanos y que cocinar nos diferencia del resto de las especies vivas en el planeta, ¿no? Entonces, cuando uno está buscando una definición de qué implica ser humano, pues una muy interesante desde el punto de vista ahora sí que de la alimentación, pues es que nosotros cocinamos, ¿no? Y ninguna otra especie lo hace, por un lado. Y por el otro, pues esta transformación que ven ustedes en la gráfica, que como consecuencia de empezar a cocinar y lo que esto implicó desde el punto de vista de la digestión, del proceso digestivo y de la asimilación de los nutrimentos, esto implicó un crecimiento de nuestro cerebro y con pues esta capacidad asombrosa, ¿verdad?, de reflexionar, de tener conciencia, de hacer ciencia, ¿verdad? Que no conciencia, ¿verdad? Porque desafortunadamente no vienen de la mano. Pero definitivamente es, pues, digamos, el origen, o por lo menos uno de los orígenes. Vamos a hablar más adelante de otra hipótesis de quiénes somos, ¿no? Y cómo evolucionó esta capacidad de asimilar los nutrimentos a partir de cocinar. Y bueno, algo que sí se menciona ya, ahora sí, con tiempos, espacios de tiempo que nos quedan perfectamente, que es fácil que podamos comprender, pues es que hace apenas 12,000 años surgió la agricultura, ¿verdad? Y aquí entra un pero, que está así puesto como separado, como para considerar bien, es que el hecho de que la agricultura haya dado lugar a los primeros procesos de elaboración, de transformación de alimentos, ahora sí que alimentos procesados, ahora que están tan vitupendiados, ¿verdad? Empezamos a procesar inmediatamente después de la agricultura, y pues uno de los primeros alimentos procesados fue el pan, aunque hoy le pongan muchos sellos y esté calificado como un alimento ultraprocesado. Pero a pesar de ello, ¿verdad? Este pan, como lo conocemos a partir del trigo, en realidad hay evidencias de que empezó a hacerse muchos años antes de la agricultura. ¿Cómo es eso? Bueno, pues básicamente a partir de evidencias, perdón, no está en la diapositiva, pero evidencias de que ciertos compuestos almidonáceos, como eran tubérculos, raíces, hierbas, ¿verdad? Se incorporaban a harinas y se llevan a cabo procesos de fermentación parecidos, si ustedes quieren, no como el pan, ¿verdad? Pero sí parecidos a la panificación. ¿A qué voy con esto? Pues a que la presencia de microorganismos para transformar las materias primas de la agricultura o de la naturaleza para utilizarse en la alimentación, pues data de antes incluso de la agricultura. Ahora, si queremos ya ponernos muy estrictos, muy académicos, sí podemos decir que la domesticación, empezar a hacer las cosas de una manera sistemática y repetida, pues probablemente sí se pueda fijar en 6, 7 mil años con la domesticación del proceso cervecero, ¿verdad? Dije 6, 7 porque es difícil de estimar la antigüedad real, ¿verdad? Pero pues hay evidencias de distintos tiempos, y de hecho el subproducto de la producción de pan pareciera que esta levadura fue usada por los sumerios para elaborar la cerveza, ¿no? Y ese dato que está ahí, bueno, pues está tomado por ahí de estudios antropológicos, no de ninguna manera les puedo dar una referencia porque pero aparentemente el 40% del grano, ¿verdad?, del trigo, de la cebada, se utilizaban para fermentar y hacer cerveza o algo parecido a la cerveza.
Y voy a hablar de evolución del conocimiento, ya hablamos un poco también de evolución de la especie humana, pero es impactante que fíjense, estamos hablando de miles de años de existencia de los microorganismos y no los vemos entre comillas, sino hasta el siglo XVII, ¿verdad? Con Leeuwenhoek, que pues desarrolla lentes muy potentes y de repente dice, ah, caray, ahí hay un mundo del que hemos estado ajenos, ¿verdad? Es este mundo que describe, dibuja, y esto que identifica como animaliculillos, ¿no? Que encuentra, que observa, pues ahora sí que se pueden ustedes imaginar, en cualquier parte del medio ambiente o parte del cuerpo. Qué brinco, ¿verdad? Tan espectacular, miles de años, ¿verdad? Millones de años hasta llegar al siglo XVII, en que Leeuwenhoek dice, ah, aquí hay un mundo, a 300 años después que tenemos microscopía electrónica y que vemos a los virus, particularmente este que nos puso al mundo de cabeza y nos dio muchas lecciones que ojalá, parece que no, ¿verdad?, hayamos aprendido. Pero esto nos recuerda un poco bueno, por un lado, lo que quiero señalar aquí es esta cosa espectacular evolutiva en términos científicos de nuestra capacidad ahora de ver las células, incluso más allá, ver moléculas, pero bueno, para efectos lo que queremos platicar es ver microorganismos con estas técnicas microscópicas de avanzada, comparado con lo que se podía apenas hacer hace 300 años. Y en esta evolución de la ciencia, bueno, pues hay un parteaguas que es siempre importante reconocer, no solo por la ciencia misma, sino por los científicos, por lo que gente como Louis Pasteur representó en el quehacer científico, por muchas razones que pues no es el tema de la plática, pero que seguramente de lo que seguramente habrán escuchado hablar. Y pues él descubre la naturaleza microbiana de los procesos de fermentación. Se hacía cerveza, pero no se sabía quién lo hacía, ¿no? Y descubre pues que son los microorganismos, las levaduras, las responsables de este proceso. Pero más que eso, me interesa que anotemos aquí a Pasteur, porque en este trabajo científico, que normalmente lo asociamos con la fermentación alcohólica, ¿verdad? El vino, el que estudió la cerveza, pero pues también resolvió el problema de los productores de vinagre y más adelante se abocó pues a estudiar que también había una fermentación láctica, una fermentación butírica, una fermentación acética, pues que son, digamos que los pilares metabólicos más importantes de los alimentos fermentados que hoy constituyen el universo de este tema al que estamos abocados, ¿no? Entonces es maravilloso, digamos, el aporte desde el punto de vista de la microbiología y de la fisiología microbiana. Pero también es importante que atribuir a Pasteur, reconocer a Pasteur en esta situación que cambió nuestro mundo. Todos ustedes, desafortunadamente no los veo, pero estoy seguro que son de este siglo, ¿no? O por lo menos de finales del siglo pasado y de este siglo. Si son estudiantes de licenciatura, pues son de este siglo, definitivamente. ¿Y qué pasó el siglo pasado, verdad? El de sus padres, el de sus abuelos, ¿verdad? Que disminuyó la mortandad infantil en porcentajes que verdaderamente son asombrosos, ¿no? Vean ustedes cómo en 1900 hasta principios del siglo XX, en lugares como la India, pero no tan lejos, en lugares como los Estados Unidos, ¿verdad? La expectativa de que un niño recién nacido pasara de los 5 años, ¿verdad? Era, ahí lo tienen ustedes, el porcentaje de niños que mueren antes de los 5 años, pues andaba en el 30%. ¿Qué pasa? A lo largo de este siglo, pues que pasan diversas cosas, pero una de las más importantes es el haber descubierto el proceso de pasteurización. Y esto, pues, el responsable para continuar con
el reconocimiento de Luis Pasteur, pues son los trabajos que él hace con la leche, ¿no? Entonces, hay este artículo publicado en Estados Unidos a finales del siglo XIX, cuando había verdaderamente, pues prácticamente la leche era un veneno, ¿verdad? Y lo reconocen, lo publican, y como ya a mediados de ese siglo XIX, ya Pasteur había puesto en evidencia la necesidad de pasteurizar para destruir microorganismos patógenos, pues esto no se implementa en los Estados Unidos sino hasta principios de siglo. Fíjense qué curioso, y esto desafortunadamente sigue siendo una característica de nuestro mundo. Somos muy reacios a adaptar cambios tecnológicos, ¿verdad? Lo cual no está mal, ¿verdad? No está mal, pero ante las evidencias que hay digo, no quiero cambiar, me da por abandonar el tema y empezar a hablar de otra cosa, empezar a hablar de vacunas, ¿verdad? Pero con qué facilidad renunciamos a herramientas que son, pues, verdaderas salvavidas, ¿no? Entonces, esto sí me interesaba mucho señalarlo, y obviamente como consecuencia inversa de lo que acabo de mencionar, pues las expectativas de vida crecieron. El siglo pasado, vean, de lo que se esperaba que viviera un humano 30, 40 años, a lo que sin duda pues es sus expectativas de vida hoy en día, que sobrepasan los 70, 80 años, pues dependiendo de dónde vivan, ¿verdad? Y por dónde caminen por la noche, diría yo, en este país, de lo que comen, bla, de todo lo que ustedes saben, ¿verdad? Pero ya no depende de lo que sucedía el siglo pasado, ¿verdad? Y fíjense cómo hemos dejado de morirnos de lo que se morían sus abuelos, sus bisabuelos. Ya a ustedes no les dio viruela a los 2 años, ningún rasguño los infectó, ningún vaso de agua, con ningún vaso de agua les ha causado infecciones intestinales. La leche no pasteurizada ya no los mata, ¿verdad? O podría sí, porque pues hay ciertas tendencias a no querer pasteurizar, que bueno, no voy a entrar en ese tema, pero definitivamente hay una tendencia un poco regresiva a hacer las cosas como se hacían antes, a pesar de tantas advertencias y experiencias. Y lo que al final, con lo que quiero concluir esto, es que vivimos protegidos por un escudo que se construye, que se inicia con Pasteur y que continúa evolucionando y nos permite hoy tener salud y expectativas de vida como no se había tenido antes en el planeta, quiero decir, el siglo pasado, obviamente. En esta evolución de la ciencia, no puedo dejar de detenerme en el momento en que los microorganismos se hacen industria, ¿sí? Bueno, se hacía pan, se hacía ácido acético, ¿verdad? Vinagre, se hacían muchas cosas de manera artesanal, pero los microorganismos empiezan a manejarse a nivel industrial y el parteaguas es la producción de penicilina. Nuevamente, esta molécula milagrosa pues es un parteaguas en la salud, porque permite contender con algo que antes era mortal, las enfermedades infecciosas. Y pues aquí el cazador de microbios, como les denomina Paul de Cruyff a los primeros microbiólogos, pues es Alejandro Fleming, ¿no? Y luego esta capacidad de conocer, de manipular, de manejar industrialmente a los microorganismos, poco a poco la empezamos a mover hacia la industria, y hoy en día muchos alimentos que podemos considerar como artesanales, entre comillas, el pan, ahí se ve el yogur, la cerveza, ¿verdad? Todos los quesos, pues se hacen en una, digamos, frontera entre procesos artesanales o procesos industriales. Claramente algo que está muy industrializado en este contexto, pues pierde muchas de las características que vamos a platicar, de las que vamos a platicar en esta conferencia, ¿no? Y en este proceso evolutivo aparece este personaje que es importantísimo, es Elie Metchnikoff. Este señor es premio Nobel por sus estudios en inmunología, y es un ruso que emigra a Francia, a París,
empieza a trabajar con Pasteur en el Instituto Pasteur. El Instituto Pasteur lo creó Luis Pasteur, fue su primer director, y el siguiente director fue nada menos que Elie Metchnikoff, a quien tienen ustedes ahí. Y Elie Metchnikoff es, pues digamos que el padre de lo que va a predominar en esta plática, que son los prebióticos y los probióticos, ¿no? Es decir, esta combinación de microorganismos en nuestro organismo y de materias primas de las cuales se nutren los microorganismos. ¿Y qué hace este señor? Pues yo les preguntaría cuál es el alimento funcional, fermentado, más consumido en el mundo. Yo creo que muy fácilmente todos me contestarían que el yogurt, y lo harían, y dije funcional para que no me vayan a decir que la cerveza, ¿verdad? O cualquier alimento fermentado. Entonces, por eso le pusimos ahí el apellido de funcional. Y el yogur, como ven, ahí tienen datos que son espectaculares: 35 kilos al año per cápita en prácticamente todos los países de la Europa central. Ahí dice Grecia, debería decir, y Turquía, ¿verdad? Entre otros países muy consumidores. Desafortunadamente no somos en México un país donde el yogur se haya establecido, y vean la gran diferencia, ¿no? A pesar de eso, nos preguntamos, pues, yo creo que ningún otro producto fermentado tradicional tiene un impacto como lo tienen en la dieta de los países europeos el yogurt. Pero lo que les quiero comentar es una anécdota muy interesante de la cual espero que derivemos una moraleja, ¿no? Entonces, esta pregunta ya la hice, ya me la contesté, ¿verdad? Que no hay mucho espacio para alimentos fermentados tradicionales en nuestro país, a pesar de que, como decía Basilisa al principio, hay en México toda una riqueza gastronómica en ese sentido. Elie Metchnikoff, al final de su vida, nos volvemos un poco necios, ¿verdad? Y él publicó este libro que se llama Prolongar la vida, ¿no? La prolongación de la vida. Un estudio optimista, es la segunda parte del título. Y él se dedicó a dar conferencias sobre un planteamiento basado en que el envejecimiento no era algo natural, ahora sí que en el crecimiento de los organismos, de los seres humanos, sino que era consecuencia de una enfermedad. Y que esa enfermedad venía nada menos y nada más que de los intestinos. Y decía que los microorganismos que él descubre, en la diapositiva anterior no lo señalé, pero lo que teníamos era una foto de la materia fecal, donde él observa pues que en bases secas, si quitamos el agua, la mitad son microorganismos. Entonces ya estamos llenos de microorganismos, y parte de estos microorganismos son probablemente causantes de putrefacción y de enfermedad, ¿verdad? Y entonces de ahí derivó una hipótesis, una conclusión mucho acelerada, que pues si queremos conservarnos tenemos que hacer algo como lo que pasa en la leche, ¿verdad? Cuando se agregan microorganismos, que se conserva, que no se descompone, pero siempre y cuando los microorganismos sean los correctos. Y entonces se va a estudiar poblaciones longevas, en el caso específico de Bulgaria, y aísla Lactobacillus delbrueckii. En realidad estudia todo el proceso de elaboración artesanal de yogurt, y entonces se dedica a dar pláticas donde lo que recomienda es comer cantidades industriales de yogur mañana, tarde y noche. Desde luego, pues esto no le alargó la vida, porque hoy sabemos que el envejecimiento es una consecuencia natural de estar vivo, y que son muchos los factores que intervienen, en fin, que les cuento, todos sabemos esto, ¿no? Pero sin duda, este es un científico premio Nobel, entonces, pues la gente lo escuchaba y la gente lo seguía, y estas son notas del periódico, esto es no es del New York Times, pero pues obvio, llegó a Estados Unidos, y lo que decía es: beban yogurt, leche agria, ¿verdad? Y vivirán hasta 180 años.
casi podríamos decir que esta fue el primer superfood, ahora que están de moda los superalimentos, pues casi Metchnikoff, científico tan importante para efectos de haber observado la microbiota intestinal, pues era una extrapolación bastante ligera, ¿no? Y el argumento decía es que estos microorganismos acaban con los enemigos mortales, los gérmenes intestinales que nos llevan a la tumba, pero imagínense estar leyendo esto en el periódico o estarlo oyendo de voz de una gente autorizada, pues sí, realmente invitó a la gente a consumir yogur, lo cual no estuvo mal, lo que pasa pues es como en cierta medida ahora pasa con muchos, ¿cómo le llaman? Estos influencers, ¿verdad? Que llevan a la gente a consumir en exceso determinados productos que se ha encontrado, que se ha demostrado que son benéficos, pero ustedes ahora sí que como profesionistas de la alimentación sabrán un principio fundamental en la alimentación, que si algo es bueno, más no necesariamente es mejor, ¿verdad? Entonces, todo con medida. Muy interesante, este es un artículo del año pasado, de octubre, donde pues reportan, yo no lo sabía, ¿verdad? Que dentro de los Balcanes, es ahí en Bulgaria, en Turquía, donde anduvo estudiando Metchnikoff, el proceso de fermentación de la leche tiene muchas variantes, y una de ellas es utilizar hormigas en el proceso. Se los muestro como algo interesante ahora que la gastronomía explora tanto nuevos sabores, nuevos aromas. Yo no sé qué tanto esto es algo atractivo sobre todo para un pueblo que está acostumbrado a consumir insectos, ¿verdad? Meterlos a un proceso como el de las fermentaciones lácticas, pues suena interesante, vaya, por lo menos curioso. Entonces, esa nota apareció hace relativamente poco. Y regresando a nuestra historia evolutiva de la ciencia, nos topamos ahora con la era genómica, es decir, la microbiología de la que hemos estado hablando como industria, como ciencia, ahora incorpora a la genómica como una herramienta que permite descubrir pues cosas que nos tienen hoy en día con grandes expectativas, con, sin lugar a dudas, muchas más posibilidades, sobre todo para resolver los grandes problemas que la propia especie humana ha causado en el planeta. Y lo primero que nada que diría, pues es que la genómica pues encontró quiénes somos desde el punto de vista de la bioquímica, de la biología molecular, que los genes nos definen estructuralmente hablando, ¿verdad? A nosotros y a cualquier otra especie viva, incluida los microorganismos. Y a partir de esta información y de esta capacidad para secuenciar la información genética de los individuos, hemos avanzado pues muchos años en diversas disciplinas, particularmente la medicina y desde luego la alimentación. Y entonces lo que yo les diría es que esta herramienta, a la diapositiva con la que iniciamos, le agrega una interrogante, y decir, todo el espacio que conocíamos de los microorganismos, ¿verdad? Así como todo lo que se había descubierto con el, ¿cómo se llama? El explorador Hubble, se me fue la palabra, en fin, el instrumento. Ahora, con el web, nos damos cuenta de que el universo es mucho más grande y mucho más abundante de lo que nos imaginábamos, ¿no? Y lo mismo podemos decir del mundo microbiano, lo mismo podemos decir de los microorganismos que pueblan nuestros intestinos, nuestro cuerpo en general. El medio ambiente, para empezar, la genómica, esta capacidad de ir a buscar, utilizando la lectura del material genético que se recupera del medio ambiente, nos hace ver que ahí hay muchos más microorganismos de los que la microbiología tradicional nos había permitido identificar. Entonces, esa es
la traducción de la diapositiva anterior entre el Hubble y el web, ¿no? Así estamos hoy. La microbiología nos había planteado un mundo de microorganismos maravilloso, muy abundante, pero hoy la biología molecular nos dice que no sabíamos nada, ¿no? Que creíamos que sabíamos mucho, pero apenas es un porcentaje muy pequeño de la biodiversidad microbiana, lo que sabíamos y lo que ahora estamos explorando con la biología molecular. Y bueno, quizá la mirada más interesante es hacia nosotros mismos, ¿no? Y lo que muestra esta capacidad de conocer la vida microbiana en ambientes antes poco explorados, pues lo primero que nos descubre es que somos recipiente de una diversidad muy amplia de vida microbiana. En la boca, los espacios aéreos, los pulmones, la piel, los órganos sexuales y muy particularmente esto que muchos han definido como un nuevo órgano. ¿Por qué un nuevo órgano? Porque los intestinos tienen una función que le habíamos asignado, ¿verdad?, en la digestión, pero que hoy en día encontramos mucho más compleja, mucho más importante, debido a que en esta función intervienen los microorganismos de manera preponderante. Tanto que hay quienes les gusta como para darse cuenta de esta importancia, contar las células y decir, bueno, si contamos nuestros glóbulos rojos, que son los más importantes, los más numerosos, encontramos que 43% de nosotros, de las células que hay en nuestro cuerpo, son humanas y el resto son bacterias. O sea, somos un poquito menos, ¿verdad?, humano que bacteriano. 57% de células bacterianas contra 43% de células humanas. Pero lo que se vuelve radicalmente, apabullantemente mayoritario es los genes de esos microorganismos haciendo funciones fisiológicas en nuestros intestinos, comparado con nuestros genes haciendo pues lo que tienen que hacer en nuestras vías metabólicas. Ahí sí miren el piecito rojo, el 1%, son los genes humanos que tenemos comparados con el 99% de genes microbianos trabajando en nuestros intestinos. Entonces, la definición que alguien puso por ahí en la revista Science, es que somos en realidad supraorganismos que combinan metabolismos humano y microbiano. Las consecuencias que esto tiene son brutales en todos los ámbitos, particularmente en el alimentario, en el gastronómico. Porque claro, hay que entrar al detalle de que esos microorganismos que se ven muy bonitos ahí en ese intestino, ¿verdad?, pero están teniendo dentro de las, digamos, funciones más importantes el constituir una barrera. Es una barrera física, es una barrera inmunológica y es una barrera química. ¿Para qué? Pues para defendernos de las agresiones del medio ambiente. Las agresiones que vienen de moléculas y agresiones que vienen de los propios microorganismos, llámese virus, llámese bacterias, hongos, cualquier otra cosa, ¿verdad? Tenemos capas de lípidos, tenemos proteínas, tenemos muy diversas herramientas químicas que nos están defendiendo, pero desde luego esta interacción con nuestras células también activa una barrera inmunológica que hoy en día se estudia pues de manera muy importante en el mundo de la inmunología, ¿no? Y algo que es muy importante también es que esta población de microorganismos pues es muy diversa. Para empezar, son digamos cerca de 1000 especies diversas de microorganismos, muchos de ellos no cultivables, no lo dije, pero a lo mejor lo saben. La diferencia entre lo que la microbiología tradicional sabía y lo que hoy sabe, pues depende de que ahora tenemos acceso por la genómica, a los microorganismos que no se pueden cultivar. Y en total hay cerca de 1000 diferentes especies, ¿no?, que varían en el cuerpo, que varían dependiendo de en qué país vivimos, qué región, cómo es el clima donde vivimos, qué comemos, ¿verdad?, nuestra edad, nuestros hábitos, nuestras historias y desde luego las enfermedades que nos ocupan. Y el otro punto sobre el que
quiero insistir en esta plática, pues es que además de que nos creció el cerebro, evolutivamente hablando, se nos redujo el intestino. Y hoy se puede calcular pues que se redujo hasta en un 40%. A pesar de pues toda el área, más que medirlo en metros, habría que medir en área de interacción entre la superficie intestinal y los espacios, ¿verdad? En contacto con los alimentos y los microorganismos, y por el otro lado con el sistema sanguíneo. Ese espacio medido en metros cuadrados, pues casi del tamaño de una cancha de tenis. Y por ahí, pues, se juega nuestra salud, como vamos a seguir platicando. Pero ese espacio se redujo, y se redujo pues por lo que ya dijimos, una mayor eficiencia en la digestión, consecuencia de haber cocinado. Y lo que viene ahora es otra hipótesis de otros científicos que hablan no nada más cocinar, sino antes incluso de haber cocinado, fermentamos. Entonces resulta que la fermentación es una especie de digestión previa de los alimentos que se dio incluso antes de que se dominara el fuego. Y entonces este proceso de asimilación más eficiente de los alimentos se inicia antes con la fermentación espontánea de muchos productos que naturalmente existían en el medio. Volviendo a lo que señalábamos hace un momento, pues esta simplemente es una manera de mostrarles cómo, dependiendo de dónde viven y qué comen, aquí tenemos un estudio de científicos de la Universidad de Florencia que compararon la microbiota de niños en Burkina Faso, en África, arriba, y niños en la Unión Europea, particularmente en Italia, en Roma. Y ven ustedes que este perfil, a pesar de que los filia que se tienen, los bacteroidetes y los firmicutes son los dos más importantes, a la hora de hablar ya de géneros, vemos que lo que predomina en poblaciones que consumen alimentos, digamos, no procesados, silvestres, granos y semillas, predomina Prevotella, mientras que quienes consumen más productos, digamos, carne particularmente, procesados, son las poblaciones de bacteroides las predominantes. Entonces, ahí está clara demostración de que sí, dependiendo de lo que coman, dónde vivan, el clima, etcétera, tienen una población distinta en la microbiota intestinal. Y esto es importante porque en lo que se ha avanzado, pues es en esta, no voy a decir correlación, porque esto se ha malinterpretado, no es que las enfermedades dependan de la microbiota intestinal que se tenga, ¿sí? Simple y sencillamente sí hay una disbiosis en la mayor parte de las enfermedades, de tal manera que podemos asociar con muchos de los padecimientos que aquejan hoy en día a la humanidad un cambio en lo que podríamos definir como un perfil sano, adecuado de la microbiota intestinal. Y eso quedó demostrado en la resistencia al SARS-CoV-2, ¿no? Aunque no vimos mucho de eso en México, los chinos sí, como fueron los primeros en empezar a trabajar en esto, pues encontraron que mucha de la gente a la que el SARS-CoV-2 lo infectaba, pero no le afectaba, pues tenía un perfil de microbiota intestinal determinado, una salud intestinal adecuado, ¿no? Entonces, esto sí lo podemos extrapolar a una fortaleza inmunológica que es función de una dieta adecuada, de un perfil adecuado de microorganismos. Y más adelante voy a tratar de esbozar algunos elementos de esto que llamo adecuado. Donde más se ha estudiado por obvias razones es en el tratar de asociar ciertos microorganismos, cierto perfil a los problemas de obesidad. Ahora, ¿quién hace qué, no? ¿Qué hace? ¿Lo que comemos genera los problemas de obesidad o son los microorganismos que están presentes en la microbiota los culpables? Pues la verdad es que no, de ninguna manera podemos asociar a los microorganismos los problemas de obesidad, aunque sí es un hecho que el consumo
¿verdad?, de dietas desbalanceadas, sin los nutrimentos adecuados, pues llevan a un problema de obesidad que a su vez está asociado con un cambio en el perfil de la microbiota intestinal. Pero donde el asunto se vuelve verdaderamente atractivo, espectacular, y ya nos rebasa a quienes estamos en el área de alimentos, a los gastrónomos, y sube en el barco a los psicólogos, a los neurofisiólogos, es el hecho de que estos componentes prebióticos y probióticos de la dieta que asimilamos intestinalmente entran al torrente sanguíneo y generan toda una serie de señales, ya sea moleculares, ¿verdad?, vía compuestos, vía interacción con determinados receptores para activar vías metabólicas, que pues generan una compleja reacción de nuestro sistema inmune, nervioso y endocrino. Todo esto para acabar con lo que se llama el eje intestino-cerebro, que en pocas palabras, dime qué comes y te voy a decir de qué humor andas, ¿no? Mucho tiene que ver con el comportamiento, el humor con nuestra dieta, y de ahí pues que esto empiece a ser también un tema de estudio de la neurofisiología, ¿no? Y no fuese más que quién decide lo que comemos, ¿verdad? Lo decidimos nosotros, nuestro cerebro, lo que leímos, lo que escucharon hoy en esta plática, o ahí los individuos que están en sus intestinos, o nuestro cerebro. Pues ahí les dejo la tarea. Por lo pronto, la revista Biotecnología en Movimiento, que publica aquí el Instituto de Biotecnología de Divulgación, tiene en su número más reciente un artículo de la doctora Leonor Pérez, que dice, pues trata de contestar esta pregunta, ¿no? ¿Quién controla realmente lo que comes, lo que comemos? Y pues sí, se los dejo. Está accesible en la página del Instituto de Biotecnología, ese y muchos otros artículos. Les adelanto, no hay una respuesta única y contundente, porque como se podrán imaginar, pues todo influye de otra manera. Y ahí es donde, pues, hoy en día tenemos todos profesionistas que trabajar para movernos hacia una salud adecuada. Una salud adecuada, ¿qué quiere decir? Pues que estemos bien, ¿verdad? Que tengamos una buena digestión, que quiere decir que estamos absorbiendo los nutrimentos, que no tenemos problemas gástricos, el mal de la sociedad moderna, la gastritis, ¿verdad?, colitis, úlceras, que no tengamos recurrentes infecciones de coli, aureus, salmonella, etcétera, particularmente consecuencia de un sistema inmunológico sano, que neutralicemos todas las agresiones que nos llegan del medio ambiente, y pues todo eso nos tenga de buen humor, ¿verdad? Esta como que debe de ser nuestro objetivo en el estudio de la alimentación, ya sea desde el punto de vista de la composición de los alimentos, como de su formulación, como es el caso de la gastronomía, ¿no? Aquí una nota también muy importante a propósito de banquetes, ¿verdad? Cuando nacemos, uno se pregunta en qué momento la microbiota intestinal se forma, y la respuesta es, aparentemente no es contundente que estemos estériles en el vientre materno. Lo que sí es un hecho es que al paso por el tracto vaginal, cuando nacemos por la vía del pasar por el tracto vaginal, no por cesárea, nos impregnamos de la microbiota vaginal de nuestra madre. Y ahí se inicia, ahí digamos que somos inoculados en este proceso de crecimiento. Y el banquete al que me refería lo constituye desde luego la leche materna, pero no nada más por las proteínas, ¿verdad?, de las que se habla muy seguido, o la lactosa, el azúcar de la leche, sino por una compleja y muy diversa mezcla de estos compuestos que son los oligosacáridos, ¿verdad?, que se sintetizan en las glándulas mamarias y que son clave para el crecimiento de los microorganismos base de la microbiota infantil, pues idónea, ¿verdad?
básicamente lactobacilos y bifidobacterias. Y ahí sí la industria está muy lejos, a pesar de que existen leches maternizadas, estamos muy lejos de acercarnos al banquete que ofrece la naturaleza, que nos ofrecen nuestras madres como banquete de bienvenida al mundo, ¿verdad? Importantísimo porque estos compuestos, ¿verdad? Que no son fermentados, desde luego, estos oligosacáridos complejos, azúcares complejos, son exclusivamente asimilados por las bacterias benéficas. Y es una manera indirecta de mantener a raya a los patógenos. Y bueno, pues esto es más de lo mismo. Lo que sí es clave es que esto es esencial, el nacimiento y la lactancia, para que el desarrollo del sistema nervioso, digestivo e inmune del recién nacido evolucione en los primeros años de manera sana, adecuada. Muchos de los padecimientos que desafortunadamente tienen hoy en día los niños, sobre todo a nivel de alergias, a nivel de asma, etcétera, en buena medida, no de manera exclusiva, pero sí derivan de un problema, ya sea en el nacimiento, ya sea en los primeros alimentos, ¿no? Y la historia es muy simple. Nosotros tenemos una microbiota oral, una en la piel, una vaginal, en el caso de nuestra madre, ¿verdad? Una fecal. Y entonces, como decía, en el momento en que nosotros nacemos, pues el infante adquiere como parte de su microbiota fecal la microbiota vaginal de la madre. Entonces ahí está esa marca, esa esfera, representando cómo es la microbiota de un recién nacido, y esto es cómo se ve el paso a lo largo de los primeros 3 años. Por eso la gente dice qué importantes son los primeros 3 años en la alimentación de un bebé, en buena medida, entre muchas otras causas, desde luego, pero una muy importante es porque va a haber una evolución de la microbiota intestinal desde ese punto inicial hasta la microbiota de un adulto, que es la que tenemos en la parte inferior de ese triángulo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay algún problema, ya sea por el nacimiento, ya sea por la lactancia? Entonces lo que tenemos es que la distribución que ven ustedes arriba entre bifidobacterias y otras, lactobacilos en particular, se altera y tenemos como consecuencias los padecimientos que están apareciendo hoy en día en la sociedad modernas, que son las alergias, que son el síndrome del intestino inflamado, la obesidad y la diabetes, etcétera, ya en la adultez, ¿no? El problema es que, pues sí, muchos de estos problemas tienen su origen en los primeros años de la vida. Y es por eso importante la educación, sobre todo de madres, en el sentido de este proceso en el desarrollo de los niños. Consecuencia, necesitamos una relación cordial con la microbiota intestinal. Eso es una, digamos, importante lección que hoy en día debe ser parte de médicos, de gastrónomos, de químicos de alimentos, en fin, todos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para llevarnos bien con la microbiota? Y fíjense cómo grupos de científicos lo que dicen es cero higiene, no cero higiene, cero higiene como la que nuestras madres, por lo menos la mía, nos inculcaba, ¿no? Inmediatamente cualquier cosa, vete a lavar las manos, vete a hacer lo otro. Y hay este libro ahí del autor Marie Claire Arrieta, cuando dice, deja que los niños se ensucien, dejen que se llenen de tierra, ¿verdad?, de suciedad. ¿Por qué? Pues porque definitivamente eso va a ser parte del proceso de formulación de su microbiota, incluido el contacto con mascotas, y lo triste pues es lo que vivimos en la pandemia, que justamente nos alejó un poco de este ideal de convivir con el mundo microbiano de una manera pues amigable, ¿no? Fíjense qué curioso, en mi familia, mi madre, por ejemplo, pues no hablaba de microbiota, eso apenas ahora con la era genómica, sino de microflora. Y es curioso
que ese término ahora pues todos empezamos diciendo, no, es microflora, es microbiota, y corrigiendo a los estudiantes, ¿verdad? Pero no está mal pensar en microflora simplemente ahora sí que desde el punto de vista gastronómico, alimentario. ¿Por qué? Pues porque hay que cuidar nuestros intestinos como si fuera un jardín. Hay que cuidar esas plantas, esas flores que van a crecer ahí a partir de lo que comemos. Entonces hay que modificar un poco o complementar lo que decíamos, somos lo que comemos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Pues porque somos, con lo que comemos, hacemos una microbiota intestinal sana. Somos lo que nuestra microbiota intestinal nos permite ser. Y bueno, pues ahí sí no podemos ir más lejos que toda la diversidad que nos ofrece la naturaleza, y este es solo un ejemplo. Lo triste es que dentro de los fenómenos que están ocurriendo en nuestro planeta, es uno de los más delicados es la pérdida de biodiversidad. Y de las cerca de 6,000 especies identificadas que podrían ser fuente de alimento, solo 9 constituyen el 66% de los alimentos que consumimos procedentes del cambio. Ahí hay una enorme tarea que realizar desde muy diversos ámbitos, desde luego el alimentario y gastronómico en particular. No voy a tener tiempo de ir con mucho detalle en este quiz que les quería poner. Este es un libro que les recomiendo mucho, es de Tom Standage, en la editorial Debate, y el libro trata de plantear la evolución de la sociedad moderna, fíjense, en 6 tragos. Y la pregunta era cuáles son esos 6 tragos. No me da tiempo de preguntarles y escucharlos, pero se podrán, bueno, ya habíamos hablado, el primero es la cerveza, el segundo es el vino, y luego están las bebidas espirituosas, parte de una búsqueda por, ahora sí que por el espíritu, ¿verdad? La quinta esencia, ¿verdad? De la vida, de la era aristotélica, y luego el café, y luego el té. Y claro, con cada una de estas bebidas podemos marcar toda una era alimentaria, evolutiva, ojo, estoy hablando de la sociedad occidental moderna. Y desde luego, pues la pregunta que me hubiera encantado ver cuántos me la contestaban bien, la sexta bebida, pues es nada menos que el patrocinador de la Copa Mundial de Fútbol, por ambiguo que esto sea, ¿verdad? En un país donde estamos luchando contra la Coca-Cola en las escuelas, en los anuncios, en todos estamos recibiendo miles de millones de pesos para un evento. Entonces sí, la Coca-Cola, sin lugar a dudas, ahora sí que para mal, ¿verdad? Es parte de esta historia de la alimentación occidental. Fíjense qué triste, este es un libro muy consultado, vean, la edición, la última edición es del 95, y clasificaba todos los procesos fermentativos, los alimentos fermentados, ahí es artesanales, ¿verdad? No son indígenas, es indígenas, quiere decir de originales, de artesanales, y vean cómo no aparecen ahí alimentos fermentados desde la perspectiva del aporte de microorganismos o de prebióticos. Entonces, a partir de esto, se formula una hipótesis, Burkitt y Trauwell, que hablan de que buena parte de los problemas de salud en la sociedad moderna vienen de haber abandonado la fibra dietética en la alimentación. Y desde luego, en esta fibra dietética, pues los microorganismos y su capacidad para producir polisacáridos juegan uno de los papeles más importantes, aparte, desde luego, de la fibra soluble e insoluble que normalmente tienen los cereales. Entonces, la fermentación, ahora sí, un nuevo elemento a la segunda hipótesis de las que ya hablaba, era una manera, pues, no nada más de domesticar a los microorganismos, sino también de conservar a los alimentos, las materias primas, y ahora sabemos, para hacerlas más saludables o más digeribles por los humanos.
De acuerdo con estudios de la FAO, hay cerca de 5,000 productos fermentados tradicionales en el mundo, pero consumimos muy pocos y de nuevo aquí habría una prueba que podríamos hacer de cuántos conocen ustedes y al igual que yo, estoy seguro que no podrían pasar de más de nombrar una docena, ¿verdad? Desde luego los que encontramos en el supermercado, incontables bebidas alcohólicas, ojo, muchas bebidas alcohólicas originalmente contenían a los microorganismos, pero se fueron clarificando porque eso es lo que le gustaba a la gente y hoy en día, pues casi todas las cervezas, el vino, todo, no se diga si son destilados, son bebidas fermentadas a las cuales se ha retirado a los microorganismos. A pesar de eso, yo creo que como buenos estudiantes de gastronomía deben de dominar lo que se llama la paradoja francesa y es este fenómeno de que creí que había una diapositiva, no la hay, que correlaciona el Producto Interno Bruto de un país con sus problemas cardiovasculares. Y clarito hay una correlación. Más rico un país, más problemas cardiovasculares tiene. Con excepción de Francia, que se sale de esta correlación. O sea, a pesar de ser un país rico, el porcentaje de incidencia de problemas de obesidad y cardiovasculares no es como en países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, etcétera, ¿no? Y esto se llama la paradoja francesa y desde luego tiene que ver con la alimentación. Desde luego el vino, acabo de decir, sí, tiene una gran cantidad de compuestos polifenólicos y antioxidantes, lo que ustedes gusten y manden, pero no tiene ya los microorganismos de la fermentación. Pero sí los tienen los quesos fermentados, sí los tiene la cola agria, sí los tienen muchos otros alimentos que son parte de la cocina francesa. Y aquí lo presento también como una introducción a preguntarnos por qué no existe una paradoja azteca, por qué no se ha estudiado, ¿verdad?, a aquellas poblaciones que han evitado, ¿verdad?, o por lo menos han controlado la introducción de alimentos que no son parte de la tradición en sus dietas. ¿Por qué? Pues porque vean, vaya, podemos describir cada uno de los alimentos que ahí están seleccionados para ilustrar esta maravilla que representan en términos de contenido de nutrimentos esenciales, importantes, nutracéuticos, ¿verdad? Y sin embargo, pues el impacto del chocolate, el impacto del aguacate, el impacto del maíz, de los quelites en nuestra salud, pues ni siquiera es tema de estudio, ¿no? Y el problema es a mí me educaron diciendo, mira, con que acábate la leche, cómete tu carne, o no se te olviden los huevos, aparte de, esta es buena parte de la introducción, no necesariamente fue de alimentos industrializados, ¿verdad?, sino de esta dieta cuya característica es nada menos que el no tener fibra. Entonces, parte de la hipótesis, ¿verdad?, a la que me refería antes, es que los alimentos que han predominado en una dieta supuestamente muy sana y muy saludable, pues es que no tiene fibra. Claro, si nos hacemos unos huevitos rancheros con una tortilla, probablemente ya lo que estoy diciendo aquí pierde un poco de validez, ¿no? El otro problema muy serio que está un poco alejado de la gastronomía, yo no sé qué tanto en sus cursos esto empieza a ser incorporado, tiene que ser incorporado, es cuánto cuesta producir lo que comemos. Y no me refiero al costo en términos de recursos, de dinero, ¿verdad?, costo capital, sino en el costo ambiental. Y un dato muy grave, ¿verdad?, es que nuestro planeta, que básicamente estaba poblado por biomasa microbiana, hoy está poblado por biomasa de los mamíferos que nos comemos, ¿verdad? Básicamente el 60% es el ganado que consumimos y en biomasa, en kilos de masa. Y 36% somos humanos. Entonces, ¿en qué hemos convertido nuestro planeta? ¿Y cuánto le cuesta esta situación en términos de suelo, de agua, de alimento, de proteína para hacer esa proteína? Y vean abajo el caso de las aves, mismo asunto, ¿verdad?
el 70% es, perdón, el 4% de lo que queda son especies silvestres, en el caso de los mamíferos, y abajo el 30% son aves silvestres, 70% son los pollos, los guajolotes, los patos que nos comemos, ¿no? Y sin embargo, regreso al elemento evolutivo, si echamos la mirada atrás, la fibra tenía un papel bien importante en la dieta ancestral y eso está documentado, pues aquí traté de escoger lugares muy distintos. Aquí hay un estudio en la India que habla de prebióticos, de fibra en la dieta india. Aquí hay otro estudio, ¿verdad? No recuerdo en qué población era, pero vean el de arriba, es en el desierto de Chihuahua y son evidencias en el British Journal of Nutrition que hablan de que un grupo importante de pobladores hace 10,000 años ya consumía inulina proveniente de Isididio, de una variedad de agave que predomina en el desierto de Chihuahua. O sea que esto no es descubrir el hilo negro, ya era una parte esencial de la alimentación. Y lo que sí hoy tenemos ya muy claro es que hemos sustituido esta matriz alimentaria constituida por azúcares complejos, esto que llamamos la matriz alimentaria. Quizá el único punto que vale en esta, no soy un defensor de esta crítica ultranza de los alimentos ultraprocesados. Yo digo que cumplen una función bien importante, y si no, pregúntenles a los celíacos, pero bueno, a lo que voy es a que el punto que sí es importante es la pérdida de la matriz alimentaria. O sea, si yo mezclo nutrimentos porque sé que son muy buenos y me hago un batido, pues ya, ahí sí ya perdí esta parte, digamos, básica de un alimento que es esta matriz alimentaria, ¿no? Que está formada por ¿quién? Por fibras, polifenoles, todos los compuestos coloridos naturales, en fin, todos los que de alguna manera u otra son responsables de la salud. Y entre otras ventajas, fíjense una en la que tampoco reflexionamos mucho, es que no toda la energía se asimile, sino que parte de esta energía, pues ahora sí que entre comillas la desperdiciemos. Es decir, que podamos comer, que quedemos satisfechos y que no necesariamente incorporemos todo el contenido calórico del alimento. Y bueno, pues esta cita es con la que empieza todo estudiante de medicina, ¿verdad? Y aquí hay fuentes de fibra que hemos abandonado, muchas, y que sí creo que hay un gran esfuerzo por recuperar, sobre todo por la manera en que impactan nuestro microbioma. No voy a entrar al detalle, obviamente no era mi intención, pero una de las fibras más importantes son los polisacáridos de fructosa, que conocemos como inulinas o como levanas, y que lo que aquí vemos es que requieren de una compleja síntesis que hace intervenir diversas enzimas, entonces el metabolismo de su síntesis no es tan evidente. Y no es tan evidente, por ejemplo, pues una manera de demostrárselos es que en los agaves tenemos que esperar 7, 8 años para que maduren, ¿no? 7 años para que se forme toda esta inulina que los caracteriza, ¿no? Entonces, eso se los muestro porque esta complejidad estructural, pues la hemos sustituido por azúcares simples, que vienen ¿de dónde? Que vienen de la sacarosa, que estaba muy bien cuando la consumíamos de una manera racional y limitada, y que además hemos sustituido ahora por los jarabes fructosados provenientes del maíz. Y entonces aquí sí hay una gran diferencia estructural, no solo en términos de matriz, sino de facilidad de asimilación, para mal, ¿verdad? Porque rápidamente pasan al torrente sanguíneo los azúcares, glucosa y fructosa, cuando los consumimos así, a diferencia de lo que pasa cuando los consumimos como ejemplo, arriba, en una inulina compleja, que sigue siendo fructosa, pero enlazada de tal suerte, pues que no la asimilamos directamente. Es una fibra, que más tarde va a ser un prebiótico que servirá para los fines que hemos mencionado de crecimiento de microorganismos. Entonces, lo que tenemos aquí, voy a pasarlo rápido,
pues es que esto que está tachado en nuestra dieta como alto en azúcares, alto en calorías, que es el azúcar de caña, y que pues es un azúcar, pues es natural en cierta medida, pero también es una materia prima para que microorganismos, a través de sus enzimas, produzcan estas fibras, estos polisacáridos, inulina y levana, que pues digamos tienen una correspondencia con las inulinas, las levanas que hay en plantas, más sencillas, diría yo, porque aquí el proceso de síntesis no es tan complejo y que van a dar estructura, fíjense, a los alimentos, en este caso, a los alimentos fermentados por su complejidad en términos de estructura aeroespacial, ¿no? Son redes, son redes viscosas, ¿verdad? Que son parte de los alimentos. Entonces, este es un mundo maravilloso, digo maravilloso porque en ese trabajamos aquí en mi grupo, de polímeros de fructosa, en linulinas, en levanas, producidas por microorganismos y producidas por las plantas y que hoy en día son un centro en la elaboración de alimentos, en la recuperación de alimentos fermentados. Y es la biodiversidad mexicana es una de sus riquezas. Regreso nuevamente porque esta segunda hipótesis, las fermentaciones fueron un acelerador de la expansión del tamaño y la capacidad del cerebro humano, ya lo dijimos, pero lo señalamos nuevamente, ya no a través directamente del crecimiento del cerebro, sino como está abajo nuevamente a través de la reducción del tamaño del intestino. Decíamos un 40% a través de esta predigestión de los alimentos fermentados. Y hay un par de científicos, ¿verdad?, que han tratado de documentar esto, ahora sí que a nivel hasta donde la fisiología y la antropología, ahora sí que con herramientas de la biología molecular lo ha permitido descifrar. Y estos científicos hablan pues de un proceso evolutivo en el que éramos arborícolas, ¿verdad? En una primera etapa, comíamos en los árboles fruta fresca que caía, ¿verdad? Pero al caer, pues fermentaba muchas veces para hacer fermentación alcohólica por la levadura. Pero, pues, en los árboles, las especies en aquel entonces, Ardipithecus, no tenían la capacidad de asimilar el alcohol. Entonces, hay un paso en la evolución primero hacia los Australopithecus, en los cuales hay una mutación en los genes que permiten asimilar el alcohol. En particular, tenemos ahí el ADH4, es el gen del alcohol deshidrogenasa que permite la primera transformación del alcohol a acetaldehído. Y esto se da hasta que empieza las especies de homínidos a consumir poco a poco alimentos fermentados que no toleraba, ¿verdad? Pero que empezó a tolerar a partir de la modificación de esta enzima que degrada, que no degrada, sino que transforma el alcohol en acetaldehído. Y ahí, pues esto continúa hasta ya la fermentación como una predigestión, donde, entre otras cosas, bueno, aquí ejemplificada con el etanol, pero también tiene que ver con la capacidad de de asimilar los almidones, de asimilar las proteínas, ¿verdad? También hay estudios sobre cómo aumentaron los genes en la saliva que nos permiten degradar el almidón. Y pues todo esto yo creo que bien pronto va a ser parte de pues un trabajo bien documentado de cómo se modificó nuestra fisiología para asimilar los alimentos fermentados antes que la agricultura. Y vean qué interesante, ¿no? Aquí está lo que sabemos hoy en día, el etanol entra a la sangre, si no entra a la sangre y no se transforma en acetaldehído, pues es súper tóxico. De por sí ya sabemos hoy en día que es cancerígeno, ¿no? Pero si no lo asimilamos, se acumula, pues nos hace ver realidades alternas, ¿verdad? Por decirlo de una manera amable. Cuando se asimila, pues puede ser fuente de energía, por eso pues calórico, ¿verdad? Puede ser fuente de grasa, puede ser
a través de acetilcoenzima A servir para hacer síntesis de ácidos grasos, pero también puede llevar al músculo, llegar al músculo y ser ahí también fuente de energía o, como ya decía, ser fuente de grasa. Y lo que leía recientemente en un artículo relacionado con la diapositiva anterior, es que esta mutación, no me consta, dicen en este artículo de divulgación, que fue una sola mutación que aumentó entre 40 y 60 veces la capacidad, la velocidad de transformar etanol, el primer paso que tienen ahí, etanol en acetaldehído. Pues qué bien, pues sí, eso nos permitió empezar a beber alcohol. ¿Pero qué creen? Pues que el acetaldehído pues es nada más y nada menos que otro compuesto muy molesto, muy tóxico y responsable de la cruda, ¿verdad? De todo el malestar que nos genera el exceso en el consumo de etanol. Entonces ahora, pues esta evolución científica, no voy a decir para bien, voy a decir nada más evolución, ustedes juzguen si para bien o para mal, pero ahora podemos construir un probiótico al cual se introduce la enzima acetaldehído deshidrogenasa, o sea, la segunda, para deshacernos del acetaldehído y entonces evitar la cruda. Así lo anunciaron, vean, el primer probiótico, obviamente modificado genéticamente, es un Bacillus subtilis a la venta. Está diseñado para prevenir la cruda. Me metí bueno, esta es la noticia en el Chemical Engineering News, pero me metí a Amazon para ponerlo a su disposición. Vean, esta es la compañía Zeta Biotics, ¿verdad? Así lo encuentran en Amazon, pero imagínense, 12 botellitas, pensando que una botellita es para cada borrachera que se quieran poner, cuesta pues 2,830 pesos entre 12, ¿no? Desde luego que, pues ahí está, no voy a hacer un juicio, me encantaría hacerlo, pero ahí estamos. Esta es una absoluta riqueza que no hemos los mexicanos sabido aprovechar, la riqueza que implica ser pues centro de origen de toda la mayor parte de la diversidad de agaves. Tan es así pues que tenemos muy diversas bebidas de diferente característica en diferentes partes del mundo, y eso sí, pues ya hemos reconocido, hemos entrado en esta ola de hacer inulina en el país a base de agave. Hay muchas compañías que ya no hacen alcohol, ¿verdad?, sino que extraen la inulina para comercializarla como un ingrediente, una fibra prebiótica, ¿verdad? La doctora Mercedes López ha hecho una contribución extraordinaria en este terreno al descifrar la complejidad estructural de las agavinas, ¿verdad? Ahí se ve que no son moléculas sencillas, lineales como las que creo que pinté en el caso del ajo, que no es tan lineal, pero es más lineal que estas. Y entonces ahí está, pues se ha estudiado mucho ya el proceso de extracción, pero lo mejor que hemos podido hacer es meter todo esto en una licuadora, calentarlo a presión y ahora sí, hidrolizarlo hasta obtener fructosa. Y ya sabemos la mala prensa que tiene la fructosa. Y a pesar de eso, se ha querido vender pues los jarabes de azúcar por el hecho de ser de agave como algo saludable. Definitivamente, pues es azúcar y deberían de tener, por muy naturales que sean, los sellos de exceso de azúcar y exceso de caloría. Desde luego que lo más grato para nuestra cultura gastronómica son pues la gran diversidad de bebidas destiladas que hemos podido elaborar. Desafortunadamente, pues están alejadas de un impacto nutrimental, aunque no dudo que sean parte de una riqueza gastronómica que nos caracteriza. Pero déjenme llamar la atención en el caso del pulque, que sigue pues
a pesar de muchos esfuerzos, sigue sin despegar. Y llamo su atención porque en el caso del pulque no hay una degradación como la que acabamos de ver de las inulinas, sino que el aguamiel que se extrae continuamente con el raspado de las plantas se colecta, se fermenta, y entonces el pulque, que es el producto de esta fermentación, contiene o debería contener pues la fibra que viene del aguamiel, que viene de la planta, más la fibra que producen los microorganismos que lo fermentan, ¿no? Entonces esto es muy diferente al proceso clásico de fabricación de tequila o de mezcal. En mi laboratorio, Cristina Vallejo, junto con Ricardo Jaime Porras, pues hicieron un análisis genómico de todos los alimentos tradicionales fermentados cuyos microorganismos han sido genéticamente caracterizados, es decir, cuyo genoma fue secuenciado. Y una de las cosas que encontraron, pues es el hecho de que en todos estos alimentos, bueno, en la mayor parte de los alimentos fermentados hay enzimas que permiten producir las fructanas de las que hemos estado hablando. Y esto lo publicamos en un artículo y lo titulamos como el eslabón fructana. Es decir, que podríamos ligar todos los alimentos tradicionales fermentados a través de una característica común, que es la posibilidad de hacer fructanas a partir de sacarosa. En muchos casos no hay sacarosa, pero se agrega sacarosa, como en el caso del pozol, por ejemplo. Entonces, esto es, me parece que bien, muy interesante, porque pues no solo nos enlaza a través de una estructura química como es la de las frutanas, sino también pues de algo que tiene que ver con la salud, ¿verdad? Que se origina pues en las raíces culturales de muy diferentes culturas gastronómicas. Hoy en día ya sabemos, quiten la fibra de la dieta y adiós salud intestinal. Entonces ya yo creo que esto lo he dicho indirectamente a lo largo de la plática, pero hay estudios como este que está aquí donde directamente se hacen los experimentos con ratones y se ve cómo bacterias patógenas que están mantenidas a raya cuando hay fibra, pues pierden más bien ganan poder en el momento en que le quitamos a las benéficas la fibra que las mantiene fuertes, ¿no? Y déjenme darle un ejemplo contrastante, que es los alimentos tradicionales en Japón. Como se imaginarán, aquí es el maíz, allá es la soya. Y hay muchos estudios epidemiológicos que documentan cómo la longevidad y la salud están asociadas a la dieta, y en particular al consumo de soya y muy particularmente al consumo de los alimentos fermentados de soya. Y sí, así como Metchnikoff se fue a estudiar a los habitantes longevos de Bulgaria, pues aquí no se tuvo que buscar mucho. Ahí la mayoría de la población, Japón tiene la expectativa de vida más alta en el mundo, 84 años, entonces es muy fácil encontrar a ancianos y estudiarlos, ¿no? En términos de sus hábitos de consumo y de su microbiota intestinal. Entonces lo que encontraron, por ejemplo, pues no solo es que hay menos muertos, si uno se libra de un atropellamiento, de un accidente o de qué sé yo, hay menos muertos por hábitos de consumo. Y entonces los centenarios todos prácticamente tienen un alto consumo de soya y de alimentos fermentados. Eso reporta en el artículo. Y al estudiar su microbiota intestinal encuentran pues no solo esta defensa de menor susceptibilidad a las infecciones, sino que son microorganismos específicos con cierta capacidad de sintetizar sales biliares que no se encuentran en la microbiota de habitantes de otros lugares, ¿no? Así se ve un supermercado, llamémosle así, un Oxxo japonés, ¿verdad? Donde ustedes pueden adquirir kimchi, donde pueden adquirir alimentos fermentados como el natto, el miso, etcétera, ¿no? De hecho, si van al mercado japonés en Ciudad de México, ahí los he visto también.
equivalente, ¿verdad? No son pozol, no es pulque, no es nada de eso, ¿verdad? Es esta triste realidad. Y pues simplemente estas últimas diapositivas muestran pues cómo esto que es algo artesanal, que difícilmente podríamos meter en un alimento industrializado, pues sí se puede con suficiente ciencia y tecnología, pues implementar a nivel de supermercados para que la población pueda disponer de ellos. Y para no condenar, no los condené, perdón, pero no criticar directamente a esta compañía Zeta Biotics, fíjense lo que hicieron, un segundo probiótico, es el mismo Bacillus subtilis, pero ahora en vez de tener el gen de la acetaldehído deshidrogenasa, le pusieron el gen de la levansacarasa, que es el gen que en Bacillus subtilis permite hacer el nato. Y entonces ahora venden hagan de cuenta su Yakult, pero en vez de Lactobacillus casei shirota, pues es Bacillus subtilis, que cuando llegue al intestino, ahí en el camino, porque ya la sacarosa no va a alcanzar a llegar hasta allá, pero en el intestino delgado, por ejemplo, o en la boca o en el camino, va a usar la sacarosa para producir esta levana, este polisacárido que tiene los beneficios de los que hemos hablado. ¿Cuál es el siguiente superfood? De acuerdo con esta revista de divulgación científica, ahora todo el mundo le apunta al kimchi, y fíjense, 2 millones de toneladas en Corea. Hay un documental que les recomiendo en Netflix sobre el kimchi, y pues es un superfood, una verdadera colección de nutrimentos benéficos para la salud humana. Tristemente, no podemos hacer una diapositiva o un artículo similar, y si el pulque está lejos, pues más lo están esta veintena de bebidas, 16, descritas en un artículo reciente por el grupo del doctor Alejandro Casas en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas en Morelia, de la UNAM en Morelia, y vean, pues, no sé cuáles conocen, el colonche, el tepache, el mentesguino, zambuda, cedecho, etcétera. Pues la verdad es que yo apenas la mitad, y eso, quién sabe. ¿Y dónde están esas bebidas? Pues en eso donde estaba el pulque, ¿verdad? En el México profundo, abandonadas, esperando que la ciencia y la tecnología les haga justicia. Termino con esa diapositiva que la puse aquí porque también las frutas, ¿no? También las frutas nos han invadido, las frutas traídas del más allá, ¿verdad? El kiwi, por ejemplo, que es una de las frutas con más capacidad de generar alergias entre los europeos, y aquí nos llegó sin muchos antecedentes. Nos han puesto para los alimentos modificados genéticamente una serie de pruebas brutales, ¿verdad? Casi imposibles de satisfacer, y sin embargo, pues se han introducido alimentos sin mirar los posibles daños de alergias que pueden causar. Entonces, esta diapositiva la puse aquí no por eso, sino porque el doctor Luis Vargas, que en paz descanse, daba una plática sobre la riqueza de los alimentos mexicanos, y decía, vean qué riqueza nuestras frutas, ¿no? Y en particular señalaba, miren qué maravilla la guayaba. La guayaba es una de las frutas con mayor contenido de vitamina C, por no hablar de otros nutrimentos. Así que, mexicanos, la próxima vez que les llamen hijos de la guayaba, no se ofendan, siéntanse muy orgullosos. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención. Agustín, por esta excelente exposición. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Y tiene muchas preguntas. Enseguida van a, bueno, hay una que dice, Idea Vilariño. Ella comenta que sobre la microbiota intestinal, ¿qué cantidad de yogur puede considerarse excesiva o dañina para que otros elementos podrían dejar de ser beneficiosos después de cierta cantidad? Híjole, pues yo creo que ahora sí que ya parezco
gente mayor. Ah, Mi abuelo decía que el que después de los 40 años no era su propio médico, era un tonto, ¿no? Yo estoy hablando con jóvenes que se están conociendo, que se están exponiendo además a una mercadotecnia salvaje, donde les dicen que tomen, no sé, 2, 3, uno en la mañana, otro a mediodía en la noche. Yo no creo que exista yo sí creo que, bueno, a ver, si no está alguien acostumbrado a la misma fibra y de la noche a la mañana empieza a consumir fibra, se suelta, ¿no? Le da una diarrea. Hay que hacerlo, hay que acostumbrarse a algo poco a poco, sobre todo si implica un cambio en la dieta. Lactobacillus casei shirota, pues sí, ha demostrado pues, el hecho de que se haya expandido tanto en el mundo, ¿verdad? Ahí cuando hablo de probióticos comerciales, tengo una diapositiva donde hay botecitos en todos los idiomas, ¿no? Del lactobacillus. Yo sé que yo lo he tomado cuando tengo diarrea. Sé que es muy bueno para la maldición de Moctezuma, por ejemplo, cuando llega un extranjero, ¿no? Pero si uno analiza el perfil, si uno secuencia la microbiota intestinal, no va a encontrar Lactobacillus casei shirota. Quiere decir que no se fija en la microbiota. Sí puede tener, como muchos microorganismos, una función digestiva que apoye, ¿verdad? Pero no se va a integrar como un probiótico, ¿no? De los que, como se define, ¿no? Es un microorganismo que, bla, bla, bla. Entonces, no está mal. Lo que yo sí diría es, mejor diversifícalo. Sí, toma un yogur diario, pero también, pues, otros prefieres o mejor aún, haz en casa un producto fermentado, ya sea un yogurt a partir de microorganismos que pues, incluso ya se pueden conseguir hasta en Amazon, ¿no? De tal manera que no estemos también supeditados hicimos en el laboratorio, ¿verdad? Kimosabi, un estudio en el laboratorio con diferentes kefires, ¿verdad? Que se consiguen aquí en el estado, y encontramos que el kefir que hace un colega es el único que tenía el famoso, lo conozco, pues Lactobacillus, bueno, kefiriensis, kefirefaciensis, ¿verdad? Que es el original. Solamente uno de los 5 kefires tenía este lactobacilo. Y uno de los comerciales tenía Escherichia coli, ¿verdad? Entonces, pues lo mejor es asegurarse. Bueno, son comerciales que se venden como artesanales, porque si queremos inocuidad, en este caso, híjole, pues perdemos esta riqueza que sería la diversidad de un alimento, de un fermentado tradicional, que dicho sea de paso, pues el Yakult no es más que un solo microorganismo, y hay, pues, por lo menos más de 500 importantes en nuestra dieta. Pero es muy buena pregunta. de acuerdo, qué interesante lo que nos comenta. A ver, otra pregunta, esta la manda Estela Escárcega, nos dice, doctor Agustín, ¿qué opinión tiene de la calidad de alimentos fermentados tales como kombucha, kefir, yogurt en México? La normativa y garantía de los consumidores con respecto al consumo real de probióticos y prebióticos que contribuyan de manera positiva a nuestra microbiota intestinal. Está relacionada también. ¿Pero qué opinas sobre esto? Sí, sí, en efecto está relacionada con la pregunta anterior. Yo soy un consumidor de kefir y de los que puedo conseguir. No lo elaboro, pero hay colegas en el instituto que sí lo hacen. Hay un grupo que viene a vender productos aquí al instituto, y ahí también es muy bueno. Fue parte de los que analizamos, pero esta característica hace que sea difícil controlarlo. Es decir, hace de que sea difícil garantizar que vamos a tener las poblaciones. A mí me da mucha curiosidad ver estos claims, ¿verdad? Que hacen de que 6, 7 distintas especies de microorganismos presentes en un determinado producto fermentado. Ya lo quiero ver. Es difícil
sobre todo porque por ejemplo, las bifidobacterias son anaeróbicas. Entonces, para poder producirlas, para poder conservarlas, pues en muchos casos son frágiles al oxígeno. Entonces, ¿cómo garantizar que realmente estén llegando esta diversidad al consumidor? Creo que es difícil. En Europa es muy, muy difícil que las instancias regulatorias le permitan a un productor aseverar que lo que están vendiéndole le modula la microbiota intestinal o le va a modificar el sistema inmune, qué sé yo, ¿no? A lo mucho podrá pues establecer que tiene determinados microorganismos. Entonces, la conclusión a la pregunta es, hay que entrarle a todo, hay que recuperar todos los alimentos fermentados en nuestra dieta. La kombucha es una fermentación acética, no es así como muy común en nuestra cocina, ¿verdad? Pues es más allá de los que consumen, por ejemplo, los nórdicos, ¿verdad? Que consumen muchos alimentos, muchos productos encurtidos. La misma col agria. Estaba leyendo un artículo muy reciente de que descubrieron un compuesto que directamente actúa con un receptor en las células del sistema inmune que es mucho más potente que en cualquier otro vegetal en la col agria fermentada. ¿Sí? No me atrevo a repetirlo porque me voy a equivocar, pero es un derivado fenólico y del ácido láctico. Pero pues ahí está, hay que consumir col agria. Y bueno, en mi familia no le entrábamos a la chucrut, ¿no? Pero sí los europeos son muy dados a eso. Y si estamos globalizando la dieta, pues entonces globalicémosla para bien, ¿verdad? Utilizando justo todos esos alimentos que han sido importantes, la kombucha, la chucrut, el kefir, etcétera, en las cocinas china, japonesa, europeas. El natto, desde luego. Claro. Sí, los invito a que vayan a un supermercado, compren natto y lo prueben, y ya después me mandan un mensaje diciéndome groserías si quieren, porque es muy fuerte. Solo el 60% de los japoneses lo tolera. Y yo creo que se necesita estar muy convencido del beneficio que está teniendo a la microbiota intestinal para pasar sobre las características organolépticas clásicas del consumidor mexicano. Pero hay que entrarle. Digo yo. De acuerdo, muy bien. Ahorita que mencionaba las fermentaciones acéticas, aquí en México, de hecho, sobre todo las abuelitas, tenían su producción de vinagre. Muchas de ellas incluso lo consumían en las mañanas, en ayunas, como una medida para mejorar la salud. Entonces sí, tenemos esa, pero sí se ha perdido definitivamente. Ya quién hace esas madres de vinagre, quién las mantiene, quién las comparte, ya es poca la gente. Claro. Y además, bueno, si uno se pasea, aquí tenemos no sé cómo, por qué tenemos en Cuernavaca tantos supermercados de los grandes, ¿no? Y hay un City Market. Y en ese City Market, si uno se pasea donde está el vinagre, hay vinagres de 10,000 pesos la botellita. Yo ya les saco foto porque digo, bueno, ¿quién compra un vinagre? Y pues no sé, habría que ver si es un vinagre que lo cura uno del COVID o del cáncer o qué sé yo, porque ¿qué puede tener un vinagre que llegue? Desde luego el proceso o el hecho que lo traigan de Timbuktu, no sé, pero definitivamente yo creo que se podrían hacer cosas como las que mencionas que se hacían en tu familia de forma mucho más económica. Y sí, es interesante porque pues sería un vinagre con acetobacter y otros microorganismos que habría que dejar en el producto, número uno. Y número dos, también es interesante mencionarlo, ahora que de pronto se ponen de moda estas aberrantes noticias de que hay que tener una dieta alcalina, ¿no? A ver, y entonces, ¿por qué tantos beneficios de consumir cítricos o de consumir ácido acético, ¿no? Entonces, esto demuestra que la dieta, en términos de pH, no tiene
no hay una regla que se pueda seguir y no tiene nada que ver con el pH de la digestión y de la sangre, ¿no? De acuerdo. Vamos a la siguiente pregunta. Un momento. Dice, igual, nuevamente nos dice Estela Escárcega, ¿qué análisis clínicos se deben realizar para conocer el estatus de la microbiota intestinal de un ser humano? Sí, yo creo que no sé, no lo sé. Es probable que ya en México existan laboratorios que puedan hacer simplemente un perfil así, con esta idea simplemente de ver cómo está el balance de la microbiota. Cada vez es menos costoso, ¿sí? Ahora, cada vez también la medicina se puede orientar a hacer un diagnóstico a partir de ciertos síntomas, a buscar ciertos microorganismos, ojo, presencia o ausencia de ciertos microorganismos que son importantes. A lo que voy es a que no necesariamente necesito la lista de los 500, 600 microorganismos más abundantes en la microbiota, ¿no? Sino pues una serie de marcadores, ahora sí que microbianos, importantes, y como decía, es la ausencia. Hoy se sabe, por ejemplo, que Akkermansia mucilinifida es importante que esté y que su ausencia es un síntoma de problemas asociados con síndrome metabólico, ¿verdad? Como esa, en fin, no estaba preparado con los nombres de los microorganismos y ya no me vienen a la memoria tan fácilmente. Pero bueno, hay 4 o 5 microorganismos importantes de tener, ¿verdad? Y que no necesariamente se tienen ingiriendo probióticos. Sin embargo, ustedes pueden ver, Akkermansia ya se vende como un probiótico también. Está asociado a muchos beneficios en la salud. De acuerdo. Hay más preguntas. Vero Córdoba dice, tomando en cuenta que cada ser humano tiene una microbiota única, ¿cómo podríamos saber cuáles son los microorganismos que nos hacen falta para lograr tener una buena salud intestinal? Está relacionada también. Sí. Pues es lo mismo, ¿no? Yo diría que partamos de un diagnóstico. ¿Cómo estoy? ¿Sí? Porque probablemente no necesito determinar si me falta un microorganismo o no. Yo creo que como mencionaba en alguna diapositiva por allá al principio, pues hay toda una serie de síntomas de bienestar, básicamente, que nos reflejan una buena salud intestinal. Desafortunadamente, lo de hoy, pues son estos problemas en la gastritis, ¿no? Sobre todo, que hay que primero que nada correlacionar con lo cotidiano, con el estrés, con el medio ambiente y con la dieta, ¿sí? Y ya quizá en una segunda etapa, pues a lo mejor con la ausencia o la presencia de microorganismos que nos estén afectando, ¿no? Sí. De acuerdo. Muy bien, una pregunta más. Esta es de José Alfredo Heredia. Nos dice, excelente conferencia. Si tuviera que elegir un alimento fermentado del presente, dice que representa el futuro de la alimentación, ¿cuál sería y por qué? Excelente pregunta, Alfredo. Sí, Alfredo. también creo que es una excelente pregunta y que creo que va un poco en la última diapositiva que presentaba, en el sentido de que ahora se menciona que el kimchi es el alimento del futuro, ¿no? Pero ¿por qué? ¿O para quién? Entonces, yo diría que debemos recuperar la diversidad en este sentido y que lo ideal sería que nuestra riqueza, parte de nuestra riqueza gastronómica, incluya las bebidas fermentadas. Mucha gente está haciendo esfuerzos para que el pulque mantenga ciertas características y deje de tener el riesgo, implicar los riesgos tanto en el consumo como en la elaboración. Pero no solo está el pulque, está el pozol, ¿verdad? El fermentado de maíz del sur de nuestro país, está la kombucha, está el tepache, en fin. Y entonces yo diría que la comunidad
científica, en el caso de ustedes, gastronómica, pues promoviera esfuerzos para que pues la industria, el sector académico, todos, ¿verdad?, centraran esfuerzos en poner a disposición, pues primero local, si usted, porque parte del problema es que queremos eso como el kimchi, ¿no? Que ahora todo el mundo coma kimchi, todo el mundo consuma Yakult, estamos globalizando la microbiota, ¿no? Con esa idea. Entonces, ¿no? Tratar de tener respuestas locales y a partir de ahí sí, pues empezar ahora sí que, así como se benefician de la riqueza de nuestros platillos, moles, chilaquiles, etcétera, pues también de nuestros alimentos fermentados. Claro que sí. Y relacionado con esto, doctor, me voy a permitir hacerle una pregunta. ¿Por qué creen que los fermentados tradicionales mexicanos y muchos también, yo pienso que de América Latina, no han alcanzado el nivel de desarrollo y comercialización como sí se ha alcanzado con otros productos, como por ejemplo los japoneses? ¿En qué radica? ¿A qué le atribuye usted esto? Bueno, yo ahí sí creo que somos varios, somos culpables, ¿no? Pero al empezar le abrimos las puertas y le dimos la bienvenida a una cultura alimentaria de apenas 100, 200 años y abandonamos una de siglos, ¿no? Cosa que no han hecho los japoneses, cosa que no han hecho los franceses, ¿verdad? Si bien han incorporado productos, han mantenido, pues como mencionaba en el caso de los japoneses, la soya, vamos a un restaurante japonés y comemos lo que comen los japoneses cotidianamente, ¿sí? Aquí vamos a un restaurante de comida mexicana y yo me pregunto si eso es lo que comemos. Sí, sí, claro, son productos mexicanos, pero no es lo que comemos cotidianamente, ¿no? Ah, no sé, estoy un poco a lo mejor improvisando. A lo que voy es a que no hemos abandonado esos alimentos fermentados. Ahora, los hemos abandonado por diversas circunstancias, quizá una porque nuestra academia y nuestra industria no invirtió lo que sí invirtieron, por ejemplo, en la cerveza. Yo creo que ese es un ejemplo que muchos académicos han utilizado, cómo en México se consumía pulque a principios del siglo pasado, cómo había una riqueza hacendaria en las haciendas basada en dar pulque de Hidalgo, de Tlaxcala a la Ciudad de México. Había un tren, ¿verdad?, que venía diario con miles de barriles de pulque, y eso era lo que consumía ahora sí que los fifís, ¿no? Pulque. Pero llega la cerveza. Y llega la cerveza con una oferta que tiene que ver, sí, con el hecho de que, pues no, la cerveza siempre sabe igual, se tome como se tome, se tome en donde se tome, y es una característica que no se tenía con el pulque. El pulque es microbiológicamente tan rico el proceso, tan diverso, que es difícil estarlo repitiendo, ¿verdad? Cambia el aguamiel, está cambiando pues todos los días. La microbiota responsable de la fermentación, pues hoy se sabe, hay una parte que viene de la propia planta, hay otra parte que introduce el tlachiquero, hay otra parte que se da en el tinacal. Entonces, todo eso, ¿cómo hacer para que podamos elaborar o diseñar un proceso que sea reproducible, que tenga seguridad desde el punto de vista alimentario y que al mismo tiempo conserve toda esa riqueza del pulque original? Quienes beben pulque acusan a mucha gente que estamos en ese lugar de ser neopulqueros, ¿verdad? De querer estar, pues de alguna manera, prostituyendo algo tan nuestro, tan heredado de las culturas prehispánicas, y querer ahora, pues, introducir herramientas modernas. Pues yo creo que hay espacio para todo y que no debemos de cejar en este esfuerzo que va exactamente en la dirección de lo que me preguntas, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, ya una última pregunta y nos vamos.
De Daniel de Jesús Contreras, un compañero también del cuerpo académico. Daniel, saludos. Muchas felicidades, excelente presentación. ¿Cómo podemos entender en términos culturales el consumo o rechazo a los alimentos fermentados? Excelente pregunta. Sí, híjole, yo creo que esta pregunta me gustaría contestarla primero como japonés, ¿no? Si se la hacemos a un japonés, te va a decir, yo rechazo el natto porque es muy fuerte para mi sensibilidad, sí, para mis gustos, que es una de las muchas maneras en que podemos definir por qué como lo que como, ¿no? Pues porque me gusta, porque me agrada, porque me place, no nada más porque es muy rico en probióticos y prebióticos, ¿verdad? O porque me lo heredaron mis ancestros, ¿no? Una pregunta es porque me gusta, y muchos japoneses podrían contestar porque no me gusta. Tenemos un colega japonés aquí con el que platicamos sobre el tema y a él no le gusta el natto, nos trae, nos platica, pero a él no le gusta el natto. Entonces ese sería un elemento importante, ¿no? Tiene que ver con el placer. Ahora, el placer a su vez tiene que ver con pues, dónde crecí, cómo crecí, qué tanto en mi cultura, en mi casa, ¿verdad? En mi familia, en mi ambiente, se consumía ese producto, ¿no? O apareció de pronto en mi... Mucha gente que nunca ha probado el pulque dice, no me gusta. Y entonces habría que ver qué estrategias seguir para introducir el pulque o un pseudo pulque, ¿verdad? Dentro de la población. ¿Y para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué introducirlo? Porque estamos queriendo llevar un beneficio o porque queremos hacer una nueva compañía y un nuevo negocio y ser muy buenos innovadores como está de moda ahora, ¿no? Entonces, habría que contestar muchas preguntas. Ahora, ¿qué los lleva a rechazar? Sí podría agregar que en el siglo pasado mucha gente empezó a rechazar el pulque como consecuencia de una campaña difamatoria en que los productores de cerveza se encargaron en financiar. Y uno de los tantos rumores era que al aguamiel se le inoculaba con lo que llamaban la muñeca, que era una bolsita de estiércol, ¿no? Que era donde estaban los microorganismos. Nada más alejado de la realidad, pero eso era parte de esta campaña, ¿no? Ahora, ciertamente había un problema de alcoholismo, sobre todo en la población indígena, que de hecho llevó a la prohibición del consumo de pulque en los primeros tiempos de la colonia, ¿no? Es una bebida alcohólica, entonces también yo no promovería su consumo a menos que fuese en el contexto de cómo se promueve la cerveza, ¿no? Pero no como un probiótico. No diría, hay que tomar pulque como hay que tomar Yakult, por ejemplo, como se dice, pues no estoy diciendo que se consuma Yakult. Pero serían dos ámbitos de promoción distintos, ¿no? Pero sí esa pregunta nos da para una plática muy, además, donde sí sería importante que todo el mundo participara, ¿no? Ok, muy bien. Pues todavía se quedaron muchas preguntas en el tintero, doctor, pero bueno, a nombre de la Facultad de Turismo y Gastronomía y del Cuerpo Académico Alimentos, Cultura y Sociedad, te damos las gracias por esta interesante conferencia y pues porque ha sido muy interesante y pues nos queda la reflexión y la idea de seguir trabajando en cultivar y cuidar a nuestro jardín, como dijo, a nuestra microbiota, si es que queremos estar saludables. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti de nuevo, Basisa, y a todos los que me beneficiaron con su atención. Muchas gracias.